Imagine a un hombre tan cerca de Dios que pudo ver en los reinos del cielo, el infierno y el purgatorio, y comunicarse directamente con ángeles y santos. Padre Pío, un místico, un trabajador milagroso y un santo vivo, tenía dones que asombraban al mundo y atraía a innumerables almas más cerca de Dios. Sus increíbles experiencias y ideas espirituales tienen lecciones profundas para nosotros hoy, revelando los misterios de la eternidad. Si está buscando profundizar su fe, descubra los secretos celestiales y comprenda la realidad de la vida futura. Esta es una historia que no puede permitirse perderse. ¿Listo para descubrir la extraordinaria vida de Padre Pío? Vamos a sumergirnos. Las visiones del cielo, el infierno y el purgatorio de Padre Pío. Padre Pío, uno de los santos más venerados del siglo XX, tenía experiencias espirituales extraordinarias que le permitieron presenciar reinos más allá de nuestro mundo físico. Heaven, Hell y Purgatorio. Estas visiones no fueron solo fenómenos espirituales. Eran profundas revelaciones sobre lo que le sucede al alma después de la muerte. Para muchos, estas ideas son tanto una fuente de esperanza como un poderoso recordatorio de la realidad de la eternidad. Uno de los aspectos más cautivadores de la vida espiritual del Padre Pío fue su vívida descripción del cielo. A menudo hablaba de la belleza, la paz y la alegría inimaginables que esperaban a las almas que habían vivido en la comunión con Dios. Sus visiones del cielo estaban llenas de luz y la presencia constante de ángeles y santos, todos alabando a Dios en perfecta armonía. Esto recuerda lo que la Biblia nos dice en Apocalipsis 21:4, donde se dice que en el cielo, Él borrará cada lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, luto, llanto o dolor. Para Padre Pío, el cielo no era un sueño lejano, sino una realidad que podía vislumbrar durante sus tiempos de oración profunda. En contraste, sus visiones del infierno eran igualmente vívidas pero mucho más aterradoras. Padre Pío describió el infierno como un lugar de separación completa de Dios, donde las almas soportan el tormento eterno debido a su rechazo de la misericordia divina. A menudo advirtió a sus seguidores sobre los peligros del pecado, enfatizando que el infierno era real y solo podía evitarse a través del arrepentimiento y una vida de gracia. Sus visiones sirven como un marcado recordatorio de Mateo 25:46, donde Jesús mismo dice: «Entonces se irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Las ideas de Padre Pío sobre el infierno no estaban destinadas a asustar, sino despertar almas a la urgente necesidad de conversión. Quizás lo más intrigante fueron las visiones del purgatorio de Padre Pío, el lugar donde las almas sufren purificación antes de entrar al cielo. A menudo se encontraba con almas de purgatorio que venían a él pidiendo oraciones para ayudarlos a completar su viaje hacia la felicidad eterna. Estas almas, aunque sufren, estaban llenas de esperanza y anhelo de unirse con Dios. Esto se alinea con la enseñanza que se encuentra en 2 Macabeos 12:45, que habla de orar por los muertos, para que puedan ser liberados de sus pecados. Para Padre Pío, el purgatorio era un lugar de misericordia, donde el amor de Dios continuó refinando las almas hasta que fueron lo suficientemente puros como para verlo cara a cara. Lo que hace que las revelaciones de Padre Pío sobre el purgatorio sean aún más fascinantes es la conexión personal que desarrolló con estas almas que sufren. Muchas veces, describía a ver almas en sus sueños o durante la misa, que luego se revelarían como individuos que habían fallecido pero necesitaban oración. Su compasión por estas almas era profunda, y a menudo alentaba a sus seguidores a rezar fervientemente por aquellos en el purgatorio, diciendo que sus oraciones podían acortar el sufrimiento de las almas y llevarlos al cielo antes. Este concepto también se hace eco en 1 Corintios 3:15, que describe cómo si se quema, el constructor sufrirá la pérdida y se salvará, aunque solo se escape a través de las llamas. A través de sus experiencias místicas, Padre Pío pintó una imagen clara de la otra vida, instándonos a vivir con la eternidad en mente. Sus visiones del cielo estaban llenas de belleza y esperanza. Sus ideas sobre el infierno eran advertencias,
y sus revelaciones sobre el purgatorio enfatizaron la misericordia de Dios. Estas experiencias sirven como un recordatorio de que nuestras vidas en la tierra son solo el comienzo de nuestro viaje espiritual. El papel de Padre Pío como guía espiritual era acercar estas realidades a los corazones de los creyentes, alentándolos a buscar santidad, evitar el pecado y siempre tener en cuenta el destino eterno que espera a cada alma. Su mensaje fue simple pero profundo. El cielo es real, el infierno es real y las elecciones que hacer en esta vida tienen consecuencias eternas. La buena noticia, sin embargo, es que a través de la gracia y la misericordia de Dios, estamos invitados a compartir la gloria del cielo, e incluso aquellos en el purgatorio están siendo preparados para esa alegría final. Al reflexionar sobre estas visiones, uno no puede evitar ser trasladado para contemplar el propio camino espiritual. ¿Estamos viviendo de tal manera que nos prepara para la alegría del cielo, o estamos en riesgo de alejarnos del amor de Dios? Las experiencias de Padre Pío nos recuerdan que no importa dónde estemos en nuestro viaje espiritual, siempre hay esperanza. Como dice John 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy allí para preparar un lugar para ti. Estas palabras de Jesús, junto con las visiones de Padre Pío, deberían llenarnos de reverencia y expectativa. La forma en que Padre Pío habló de la vida futura es un regalo para todos nosotros, una invitación para examinar nuestras vidas y considerar lo que viene después. Su visión del cielo es una promesa, una esperanza que nos lleva hacia el amor y la santidad. Sus advertencias sobre el infierno son un llamado al arrepentimiento y la transformación. Y sus ideas sobre el purgatorio nos recuerdan la infinita misericordia de Dios y el poder de la oración. Estas revelaciones no fueron solo para Padre Pío sino para el mundo. Estaban destinados a inspirar, desafiar y finalmente acercar a las almas a Dios. Al escuchar sus palabras y reflexionar sobre sus visiones, estamos invitados a profundizar nuestra fe, apartar del pecado y abrazar el camino que conduce a la vida eterna. Si está encontrando este viaje a través de las ideas espirituales de Padre Pío tan fascinantes como somos, no olvide suscribirse para obtener más contenido. Comparta sus pensamientos en los comentarios y continuemos explorando juntos. Encuentros con almas del purgatorio. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida espiritual de Padre Pío fue sus frecuentes encuentros con almas del purgatorio. Estas no fueron visiones abstractas o sueños simbólicos, sino experiencias reales y tangibles donde Padre Pío se comunicó con las almas que habían fallecido y estaban sufriendo purificación. Estos encuentros, que describió en detalle a las personas cercanas a él, nos ofrecen una visión única del misterioso proceso de purificación después de la muerte y la profunda conexión entre los vivos y los muertos. Padre Pío era conocido por su devoción a las almas en el purgatorio, a menudo orando por ellos y alentando a otros a hacer lo mismo. Según el santo, estas almas le parecerían buscando ayuda, pidiendo oraciones o masas para ayudar en su liberación de los dolores de la purificación. Estos encuentros recuerdan a 2 Macabeos 12, 44 a 45, donde Judas Macabeo hizo expiación por los muertos para que pudieran ser liberados de sus pecados. Para Padre Pío, esto no era solo una enseñanza bíblica, sino una realidad viva, ya que fue visitado regularmente por estas almas que sufren pero esperanzadas. Una historia famosa cuenta el encuentro nocturno de Padre Pío con un alma que apareció en su monasterio. El hombre se presentó como un fraile que había muerto muchos años antes y explicó que estaba sufriendo en el purgatorio por no cumplir ciertos deberes durante su vida. Le pidió ayuda a Padre Pío, y el santo inmediatamente ofreció oraciones por su liberación. Esta interacción destaca el poder de la oración intercesora por los muertos, como también se menciona en Job 1:5, donde Job ofreció regularmente sacrificios para sus hijos, pensando: quizás mis hijos han pecado. Pero estos no fueron incidentes aislados. Padre Pío a menudo hablaba de múltiples almas que lo visitaban, algunas incluso durante la misa, solicitando oraciones o asistencia. Muchas de estas almas eran personas que Padre Pío nunca había conocido en la vida,
pero se le parecían debido a su especial don espiritual. A través de estos encuentros, Padre Pío enfatizó la enseñanza de la Iglesia sobre el purgatorio, que es un estado de purificación, no de condena, y que las oraciones de los vivos pueden brindar un gran alivio a quienes están experimentando este proceso. Como se indicó en 1 Corintios 15:29, los primeros cristianos practicaron bautismos para los muertos, demostrando la creencia temprana en ayudar a las almas después de la muerte. Otro elemento fascinante de las experiencias de Padre Pío con las almas del purgatorio es cómo profundizaron su propia comprensión del sufrimiento y la redención. Estos encuentros reforzaron su creencia de que la misericordia de Dios se extiende más allá de la muerte, ofreciendo esperanza a todos los que han muerto en amistad con Dios, pero aún necesitan ser purificados antes de entrar en la plenitud de su presencia. Para Padre Pío, estas almas fueron un testimonio de la misericordia ilimitada de Dios, y sus visitas sirvieron como un recordatorio de la necesidad de vivir una vida de virtud y oración. Como dice Mateo 5:26, realmente te digo, no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. La dedicación de Padre Pío a ayudar a las almas en el purgatorio también ofrece una poderosa lección para todos nosotros: la importancia de la oración por los muertos. Con frecuencia instaba a las personas a rezar por los fallecidos, recordándoles que sus oraciones podrían acortar el tiempo que estas almas pasaron en purificación. Esta práctica está profundamente arraigada en la tradición católica y encuentra apoyo en 1 Pedro 3:19, que se refiere a la predicación de Cristo a los espíritus en prisión, una alusión que muchos creen que se refiere al purgatorio. Los encuentros de Padre Pío con estas almas nos dan la esperanza de que nuestras oraciones realmente puedan marcar la diferencia. A través de estas experiencias milagrosas, Padre Pío no solo reveló la realidad del purgatorio, sino que también destacó la interconexión de la Iglesia, los vivos y los muertos unidos en Cristo. Sus encuentros muestran que aquellos en el purgatorio no están distantes ni olvidados, son parte de la comunión de los santos, que aún necesitan nuestras oraciones y confían en la intercesión de los vivos para ayudarlos en su viaje final hacia el cielo. La vida de Padre Pío sirve como un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad hacia quienes han pasado ante nosotros. Estamos llamados a orar por sus almas, ofrecer masas y recordarlas en nuestras oraciones diarias, confiando en que nuestros actos de amor y devoción pueden acercarlas a la paz eterna. Esta comprensión está profundamente arraigada en la teología católica y trae consuelo a quienes lloran, sabiendo que sus oraciones tienen el poder de ayudar a sus seres queridos en su viaje al cielo. Si encontró esta visión de los encuentros de Padre Pío con las almas de Purgatorio Inspiring, no olvide presionar el botón similar y compartir este video con otros. Mantengamos la conversación en los comentarios a continuación. Los dones místicos de bilocación y comunicación con el mundo espiritual. Uno de los aspectos más extraordinarios y misteriosos de la vida espiritual de Padre Pío fue su don de bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Si bien puede sonar como algo fuera de la ficción, existen numerosas cuentas y testimonios de testigos creíbles que afirmaron haber visto Padre Pío en diferentes partes del mundo, a pesar de que nunca dejó físicamente su monasterio en San Giovanni Rotondo. Este regalo místico no fue solo una habilidad que ejerció a voluntad. Siempre estaba vinculado a un propósito divino, a menudo para ayudar a alguien necesitado o entregar un mensaje de importancia espiritual. El concepto de bilocación en la vida de Padre Pío nos recuerda el alcance sobrenatural del poder de Dios. Una de las historias más famosas involucra a Padre Pío, que aparece en el aire a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de bombarderos se dirigía a destruir un objetivo cerca de su monasterio, pero a medida que se acercaban los aviones, apareció un misterioso fraile en el cielo, haciendo que los pilotos abortaran su misión. Al regresar a la base, los soldados, desconcertados por el evento, luego reconocieron a Padre Pío en una fotografía como la figura que vieron en el cielo. Este evento extraordinario recuerda la historia bíblica en Hechos 8, 39 a 40,
donde Filipe es transportado repentinamente de un lugar a otro por el Espíritu del Señor después de bautizar el eunuco etíope. Otro caso bien documentado de la bilocación de Padre Pío involucró su aparición en Roma para consolar y guiar a un individuo enfermo, a pesar de que estaba físicamente en su monasterio a cientos de millas de distancia. Estas historias destacan no solo su profunda conexión con lo divino, sino también su profunda compasión por los necesitados. A través de este regalo sobrenatural, demostró el amor y el cuidado de Dios por su pueblo. Al igual que los ángeles parecían ayudar y guiar a las personas en Génesis 28 horas y 12 minutos, donde el sueño de Jacob reveló los ángeles que ascendieron y descendieron del cielo, lo que indica una intervención divina en la tierra. Pero los regalos de Padre Pío no se detuvieron en la bilocación. Su conexión con el mundo espiritual se extendió a su comunicación con ángeles y santos. Con frecuencia conversaba con su ángel guardián, y muchos de sus hijos espirituales informaron que sentían las oraciones de Padre Pío ayudándolos en momentos críticos de sus vidas, incluso cuando estaba lejos. Para Padre Pío, los ángeles no eran distantes, seres abstractos, sino compañeros y protectores, siempre listos para ayudar en su misión. Esta profunda interacción es similar a las visitas angelicales mencionadas en todo el Biblia, como en Lucas 1, 26 a 38, donde el ángel Gabriel habla directamente a María, entregando el mensaje de Dios. Un incidente notable muestra cómo el ángel guardián de Padre Pío le comunicó mensajes urgentes. Un sacerdote en necesidad urgente de la intercesión de Padre Pío envió su solicitud no a través de una carta o una llamada telefónica, sino a través de su ángel. El sacerdote más tarde testificó que en el momento en que envió la oración a través de su ángel, Padre Pío respondió como si hubiera recibido un mensaje directo. Esta profunda conexión con el mundo espiritual también nos recuerda a los Hebreos 1:14, que describe a los ángeles como los espíritus ministrantes enviados para servir a los que heredarán la salvación. Las habilidades sobrenaturales de Padre Pío a menudo dejaban a las personas asombradas, pero nunca buscó atención o fama por estos dones. De hecho, siempre redirigió la gloria a Dios, viéndose solo como un instrumento humilde. Para él, estos regalos místicos eran simplemente herramientas para cumplir su misión de acercar las almas a Dios. Su bilocación y comunicación con los ángeles no se trataban de mostrar poder, sino de llevar a cabo la voluntad divina en un mundo que necesitaba desesperadamente orientación espiritual. Como Juan 14:12 dice, «Realmente te digo, quien crea en mí hará las obras que he estado haciendo, y harán cosas aún mayores que estas, porque voy al Padre». La vida de Padre Pío es un testimonio de la verdad de estas palabras. Lo que hace que la historia de Padre Pío sea tan poderosa es que sus extraordinarios dones siempre se usaron al servicio de los demás, ya sea que estuviera evitando una tragedia, consolando a los enfermos o intercediendo por aquellos en peligro espiritual. Las experiencias místicas del Padre Pío siempre estaban arraigadas en el amor y la compasión. Su vida nos desafía a ver el mundo espiritual no tan distante o inaccesible, sino como algo cercano, activo y profundamente entrelazado con nuestra vida cotidiana. A través de estos increíbles dones, Padre Pío nos enseñó que el reino espiritual no es solo un concepto teórico, sino una realidad que influye en nuestro mundo de manera profunda. Su bilocación y comunicación con los ángeles nos recuerdan la constante interacción entre el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, y la verdad eterna de que Dios siempre está presente, trabajando de manera milagrosa para acercarnos a Él. Si estás tan fascinado por los regalos místicos de Padre Pío como yo, asegúrate de suscribirte al canal para obtener más historias como esta. No olvides compartir este video con amigos que podrían encontrar estas increíbles historias inspiradoras. Las letras espirituales de Padre Pío y las revelaciones proféticas. Padre Pío no solo era conocido por sus experiencias místicas, sino también por su profunda sabiduría espiritual, que a menudo compartía a través de sus cartas. Estas cartas, escritas a sus hijos espirituales y compañeros de clero, contienen ideas profundas sobre la vida espiritual y, a veces, incluso revelaciones proféticas sobre el futuro. A través de estos escritos,
Padre Pío ofreció orientación, esperanza y consejo espiritual a innumerables personas que buscan una conexión más profunda con Dios. Pero lo que hace que estas cartas sean aún más extraordinarias es que a veces incluyen profecías sorprendentemente precisas que luego sucedieron. Uno de los temas centrales de las cartas de Padre Pío fue la importancia de la oración y la perseverancia, especialmente frente a los juicios. Constantemente alentó a las personas a confiar en la voluntad divina de Dios, sin importar cuán desafiantes pudieran ser sus circunstancias. Sus palabras, a menudo llenas de sabiduría profética, instaron a las personas a permanecer fieles en tiempos de gran lucha espiritual. En Mateo 24:13, Jesús dice: «Pero el que se mantiene firme hasta el final será salvado». Padre Pío se hizo eco de este sentimiento en sus cartas, recordando a sus lectores que la perseverancia en la oración y la confianza en el plan de Dios finalmente conduciría a la victoria espiritual. En algunas de sus cartas, Padre Pío reveló visiones proféticas de eventos futuros. Uno de los ejemplos más famosos fue su predicción de la Segunda Guerra Mundial. Años antes de que comenzara la guerra, Padre Pío escribió a sus hijos espirituales, advirtiéndoles de un próximo conflicto global que traería un sufrimiento y devastación inmensos. Su profecía, llena de tristeza pero también esperanza, los alentó a rezar fervientemente por la paz y la protección. Esto refleja el mensaje en Amós 3:7, donde está escrito: «Seguramente el Señor soberano no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas». Las advertencias proféticas de Padre Pío no se dieron para infundir miedo, sino llamar a las personas a la oración y el arrepentimiento. Padre Pío también tenía profético ideas sobre las batallas espirituales de nuestro tiempo. En una carta, habló sobre la creciente decadencia moral y los desafíos que la Iglesia y sus fieles enfrentarían en el futuro. Advirtió sobre un momento en que el mal parecería triunfar, pero aseguró a sus seguidores que prevalecería la gracia de Dios. Esto refleja la advertencia bíblica en 2 Timoteo 3:1-5, donde Pablo habla de tiempos peligrosos en los últimos días, llena de egoísmo y rebelión. La visión profética de Padre Pío siempre estuvo acompañada de un mensaje de esperanza, recordando a las personas que la misericordia de Dios es mayor que cualquier oscuridad que puedan encontrar. Quizás lo más sorprendente son las profecías personales que ofreció a las personas. Se sabía que Padre Pío escribía a sus hijos espirituales con una precisión sorprendente sobre sus vidas, luchas e incluso eventos que aún no habían ocurrido. Les daría consejos basados en visiones que recibió, ofreciéndoles orientación y aliento. Una de sus hijas espirituales una vez recibió una carta de Padre Pío que describe sus juicios futuros con gran detalle, solo para darse cuenta de años después cuán precisas fueron sus palabras. Su habilidad para prever eventos personales refleja el regalo de la profecía mencionada en 1 Corintios 14:3, donde dice: «Pero el que profecía habla a las personas para su fortalecimiento, aliento y comodidad». Las cartas de Padre Pío también tenían una sensación de urgencia, especialmente cuando habló sobre la necesidad de arrepentimiento y renovación espiritual. A menudo advirtió a sus seguidores que el tiempo era corto, instándolos a vivir sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Hizo hincapié en la importancia de la confesión, la misa y la Eucaristía como el principal medio de permanecer cerca de Dios en tiempos difíciles. Este sentido de urgencia recuerda a Lucas 12:40, donde Jesús nos dice: «También debes estar listo, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora cuando no lo esperas». El llamado profético de Padre Pío a la vigilancia espiritual fue un tema recurrente en sus cartas. Un aspecto particularmente conmovedor de las revelaciones proféticas de Padre Pío fue su profunda compasión por la humanidad. Sus advertencias nunca fueron duras o condenadas, pero siempre llenas de un amor paternal y preocupación por la salvación de las almas. Incluso cuando hablaba de tiempos difíciles por delante, recordaba a sus lectores el inmenso amor y misericordia de Dios. Padre Pío creía que no importa cuán sombrío pueda parecer el mundo, la gracia de Dios siempre era mayor, y su amor siempre estaba listo para dar la bienvenida a los corazones arrepentidos. Sus cartas continúan inspirando a las personas hoy,
ofreciendo sabiduría atemporal y un poderoso recordatorio de que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Ya sea a través de sus ideas proféticas o su gentil consejo espiritual, los escritos de Padre Pío nos acercan a Dios y nos recuerdan la máxima victoria del amor y la misericordia sobre el pecado y la oscuridad. Si ha encontrado estas ideas sobre las letras y profecías espirituales de Padre Pío inspiradoras, no se olvide de que me guste este video y suscribirse para obtener más inmersiones profundas en la vida y la sabiduría de este notable santo. Siéntase libre de comentar a continuación con sus pensamientos sobre cómo los mensajes de Padre Pío resuenan con usted hoy.